Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Espero que tengan un buen día. Vamos a hacer un video cortito porque me han estado preguntando mucho acerca de cómo saber que nuestras aves ya están en temporada de muda. Miren, por aquí les presento. Ya salieron del nido un ágata y por acá hay un bruno y allá adentro está el otro ágata. Entonces estos ya salieron. Ya esa pajarita yo creo que también ya es la última. Y solamente resta esta que tiene 3 pollos. Entonces ya nada más estamos esperando esas dos. Regresando al tema amigos. Para los amigos que van comenzando en esto de los canarios. ¿Cómo saber que tu canario está mudando? Es muy fácil, facilísimo. Es así. Pueden ver que hay mucha pluma tirada. Entonces ahí disculpen que esté un poquito sucio, pero en temporada de muda nada dura limpio. Todo se ensucia bien rápido amigos, y más teniendo varios canarios en una sola jaula. Ahí disculpen si se escucha un poco de ruido, pero es que están podando árboles. Entre los cuidados que tenemos que tener con los canarios en temporada de muda es aumentar un poquito las semillas grasas como el níger, el nabo, porque estos son los que le van a aportar un poquito más de brillo a la pluma, ¿vale? Tenemos que vitaminar amigos, sí o sí. Yo aquí aprovechando voy a hacer un video para que vean cómo es que yo vitamino. Ahora sí que puede que ahí tengamos algunas diferencias con algunos amigos criadores que también se dedican a esto, pero esta es mi manera y así yo lo hago, ¿vale? Aquí yo tengo un botecito que está casi lleno de agua. Al parecer son como 4 litros yo creo. Y de ese lado tengo Vitafor Pelecha. ¿Cuánto le voy a agregar? Amigos, esto es al tanteo. El Vitafor siempre es una pizca. Miren, pueden ver que aquí ya está pintando el agua, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es mezclar, ¿vale? Vamos a mezclar. Yo aprovecho para decirles, miren, aquí todavía no se aprecia amarilla porque puse poquito, pero vamos a poner un poquito más. Hay amigos que prácticamente colorean mucho el agua. Yo no. Yo les pongo solamente un poco a que pinte el agua poquito y de esta manera se la aplico. ¿Por qué? Porque yo se la aplico una semanita. Aquí no sé si se aprecie por el sol, pero ya se ve el agua clarita, ¿vale? Así amarillita clarita. Entonces así es como yo la preparo. No requieres de mucha vitamina, ya que se supone que tienes una buena pasta de cría y la pasta de cría ya viene vitaminada. Entonces amigos, si ya tiene vitamina la pasta y todavía le vas a agregar otra poquita, claro que no es lo mismo el Vitafor A que el Vitafor Pelecha. El Vitafor Pelecha trae ingredientes y otras sustancias que ayudan a que la pluma crezca más rápido y con mejor apariencia, y el Vitafor A trae muchas vitaminas, como su nombre lo dice, la vitamina A, entre otras, o sea, son variadas, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo hago. Así debe de quedar. Amigos, la vitamina traten de que si tienen sus bebederos, miren, la voy a pasar de este lado. Así queda el agua clarita. No es que quede amarilla, amarilla, porque hay varios que le ponen tanta vitamina que literal el bebedero se ve de un amarillo casi casi como ese. Y recuerden que esta vitamina del Vitafor es de uso en gallos y gallinas. Entonces la dosis que viene en el sobrecito es específicamente para gallos y para gallinas, palomas y otras aves, patos. Entonces, si comparan el tamaño de un canario con el tamaño de un gallo, de una gallina o de un pato, pues nada que ver, ¿no? Entonces las dosis tienen que ser rebajadas amigos. No agreguen tanta porque
también hay ahora sí un problema que se llama vitaminosis, y ese también es a causa del exceso de vitamina, ¿vale? ¿Cuántos días lo vamos a hacer? Esto se va a hacer una semana, se deja descansar 15 días y lo vuelves a repetir otra semana. Hay muchos que lo hacen 15 días seguidos y dejan pasar otros 15 días y si acaso llegan a repetir, pero por lo general el Vitaforte Lecha se usa nada más una o dos veces por semana, refiriéndome al tratamiento, o sea, una semana completa o dos semanas y se suspende un tiempo, ¿vale? Entonces ese va a ser nuestro tratamiento, así vitaminamos. El agua se les va a estar cambiando diario, y como comenté, si tú tienes tu bebedero y le da el sol directo, el agua se la vas a tener que cambiar 2 veces al día, ya que la vitamina se degrada al estar en contacto con el sol. Por ejemplo, yo ahí la tengo en el sol, entonces, pero como yo subo 2 veces a mi aviario al día, entonces cambio el agua, la renuevo, ¿vale? No tengo problema. Pero los que llenan bebedero, pues sí tienen que cuidar que no esté expuesta al sol, porque se va a degradar la vitamina y ya no va a tener el mismo efecto. En cuanto a la verdura y todo lo que le vayan a dar para que aporten humedad a la pluma, tiene que ser desinfectada, amigos. Ahorita estamos en temporada donde nuestros canarios son muy frágiles en cuestión a que se pueden enfermar por todo, ¿vale? Entonces, si tú no lavas el brócoli, la vaina, el pepino, lo que le vayas a dar, y se lo pones, es casi con seguridad que se te van a enfermar o de salmonela, E. coli o coccidia, porque esas enfermedades son oportunistas y cuando tu ave se debilite, entonces es cuando van a atacar. Y no queremos un brote de coccidia o de salmonela en el aviario, porque tendríamos que medicar a todos los canarios. Entonces vamos a lavar nuestra verdura bien desinfectada, frutas, verduras, lo que le vayamos a poner, para evitar ese tipo de problemas. Yo voy a empezar a vitaminar, amigos. Perdón si enfoco mal, pero es más difícil con una mano siempre estar grabando y haciendo las cosas con otra. Entonces esta es la forma en que se va a vitaminar a nuestras aves, ¿vale? Amigos, tengan cuidado también, traten de tener una buena limpieza. Yo sé que no dura, es miércoles y vean cómo están las jaulas. Yo les hice limpieza el domingo y vean ya cómo están las jaulas. Parece que no limpie, pero así es esto, amigos, de los canarios. No dura limpio, entonces vamos a tener especial cuidado en la limpieza en esta temporada. Y seguimos haciendo videos, amigos, ¿vale? Los invito a que se suscriban. Por ahí anda mi Spinus, miren qué bonito se ve. Aquí está. Estos pajaritos también se pueden hibridar con el canario. Y ahí está mi portador de ágata que está mudando también. Ahí se ve que ya está pigmentando. La temporada pasada no lo pigmenté, entonces en esta temporada estamos pigmentando para ver qué tal se pone. Aquí tengo algunos pollitos ya que ya están pigmentando. Aquí está. Y acá también tengo algunos de los que tengo publicados en Facebook. Por ahí me andaban preguntando muchos. Así es siempre, amigos, siempre pasa esto, que preguntan que cuando tienes disponibles y todo, y cuando ya lo subes nadie se aparece. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así que siguen pigmentando, no hay problema, ahí están. De por sí también no los he anunciado mucho, ya que ando indeciso qué es lo que me voy a quedar, qué es lo que no. Por ahí anda ese de allá, es muy bueno. Este, el hipocromo, también es bueno. Los píos, este también me lo voy a quedar. Ahí está. Y pues en sí hay varios que voy a tener que sacar, porque realmente no tengo espacio, amigos. Como pueden ver, está muy chiquito. Tengo pensado ampliarme un poquito más, pero está por verse, porque
pues no puedo hacer ahorita de momento más que ir seleccionando lo que yo pienso quedarme. De aquí todos se van a quedar, todos. Entonces les dejo el video, amigos, espero que les guste. Un saludo a todos y recuerden vitaminar ahorita a sus aves una semanita, ¿vale? Saludos, que estén bien, bye.